Perfecto. ¿Ya la ve? Sí, Perfecto. perfecto. Empecemos. Mi nombre es Carlos Manzano, represento a TICSA en esta plática como gerente comercial de nuevos negocios. Estaremos hablando del tema de reuso, que creo que es un tema bastante importante en esta época y que hemos visto que ha crecido en los últimos años. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un breve recorrido a través del contexto del reuso y que lo que le da la potencia que tiene en estos momentos, un poco de la experiencia que tiene TICSA al respecto, un poquito de la sostenibilidad ambiental y algunos ejemplos de cómo se utiliza los sistemas de reuso en la industria. Siguiente, por favor. El contexto del reuso se enmarca en un objetivo, en una tendencia macro que realmente no es una moda, sino una tendencia del mundo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, bueno, se conocen como ODS y son una iniciativa de las Naciones Unidas, ¿no? Y viene desde la Agenda de Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Estos objetivos son los que actualmente dan el marco para muchas de las estrategias y políticas de los gobiernos y el reuso de agua como tal impacta en 8 de estos 17 objetivos estratégicos a través del mejoramiento de la salud, por el tema de saneamiento, el tema del agua limpia, el tema de la energía sustentable, el tema de los ecosistemas, son la acción por el clima, lo que es la innovación y la infraestructura y el fomento de las ciudades sostenibles, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esto es realmente el reuso que se ha incrementado en los últimos años, lo observamos no como una moda, sino como una tendencia de largo plazo que cada vez más se está implementando en la industria. Y esto tiene que ver con la economía circular. Básicamente la economía circular, bueno, es un concepto que primero fue acuñado por Ellen MacArthur y básicamente es un sistema que es restaurativo, regenerativo por diseño y de manera intencional, es decir, que busca eficientar desde el inicio hasta el fin, entendiendo todo el proceso como un sistema. Es decir, este pensamiento sistémico se enfoca en entender el todo y todas las afectaciones de cualquier producto en su vida, en su ciclo de vida útil, ¿no? Desde el inicio hasta el final y cómo se pueden optimizar en sus diferentes puntos. Entonces, lo que busca realmente la economía circular es, pues, reusar. O sea, esta es, digamos, la evolución de las 3 R's que nos enseñaron de niños. Es básicamente preservar los recursos naturales a través de un rediseño, de un reuso, de una reutilización, de una recuperación y de un reciclado. Y este es, digamos, el marco económico que le da fundamento a todo el tema de reuso. Siguiente, por favor. Entonces, yo les invito a que pensemos en el reuso desde un punto más innovativo, es decir, que cambiemos nuestros esquemas de consumo lineal a consumos circulares. Esto significa que tenemos que entender que el reuso de agua y el impacto de la contaminación del agua es una responsabilidad de todos, ¿sí? Desde el que tiene el derecho de venta del agua, que es el gobierno, los que tienen la experiencia de hacer estos sistemas de reuso, es decir, la industria, los operadores, que es el cliente final, y toda la sociedad en general que se ve afectado por los temas de sanidad a través de todos estos sistemas de reuso que permiten un sistema más sustentable de agua pura y limpia y accesible para todos, ¿no? Y eso hace que nos impacte a todos en saneamiento y en salud, pero que también pueda entenderse como un negocio, es decir, que el modelo sustentable no solo sea sustentable desde el punto de vista ambiental, sino sea sustentable desde el punto de vista económico, tanto para los clientes como para los usuarios. En sí mismo, tener un saneamiento y un cuidado de los recursos naturales a largo plazo, que es lo que busca la sostenibilidad, es en sí mismo ya un modelo sustentable y un modelo de negocio de largo plazo. Sin embargo, también entendemos que los negocios actuales están en un mundo competitivo, en un mercado altamente agresivo y que los modelos de reuso pueden darle un valor agregado a la empresa. Entonces, es un poquito del reto de cambiar el chip e innovar. Y bueno, tiene que empezar desde organizar las cosas dentro de casa. Pues, casa es una manera de decir, en el caso de la industria, desde los procesos industriales en los que se consume agua y encontrar las diferentes soluciones, ¿no? Entonces, eso significa darle valor al agua, darle valor a la sustentabilidad y darle economía al reuso, es decir, que haya un beneficio económico de todo esto. Si no, es difícil de implementar. Entonces, para eso es una
Una manera es aceptar que todos somos parte de ello y asociarnos, ¿no? Entre organismos, entre privados, entre los operadores, entre los usuarios, y de esa manera que se aprovechen las sinergias de todos los actores del ambiente para que podamos llegar a planteamientos sustentables de reuso de agua, ¿no? Entonces, mi argumento de esta plática es, bueno, retémonos a hacer las cosas un poquito diferentes, ¿no? Y encontremos nuevas soluciones para el reuso de agua. Siguiente, por favor. En México, bueno, hay una sobreexplotación del manto acuífero que es conocida por todos. Estas imágenes que son como las publicaciones estadísticas de Conagua, pues lo plantean muy claramente, ¿no? Es básicamente toda la zona centro del país, toda la zona densamente poblada y el Bajío, la que tiene una gran cantidad de estrés hídrico, además de toda la zona norte. Lo que hace que haya una gran cantidad de zonas sin disponibilidad de agua, y de ahí vienen las vedas de los pozos en muchos casos, ¿no? Que imposibilitan a algunas industrias acceder a agua de pozo y los obliga a hacer un consumo de agua, ya bien de reuso, un agua negra o un agua tratada a través de lo que ya se empezó a implementar en México, que son las líneas moradas, ¿no? Las líneas de agua tratada para reuso en la industria. Siguiente, por favor. Sin embargo, estamos bastante lejos de ahí, de las plantas, del mundo de plantas en México. Más o menos se potabilizan 100 metros cúbicos y más o menos se tratan 135 metros cúbicos por segundo, digamos, en el agua municipal sanitaria, y otros 83 metros cúbicos por segundo en en el agua industrial. Y eso hace bueno, se empiece a liberar un poquito del estrés, pero realmente no ha sido suficiente, ¿no? Actualmente, pues tenemos nada más el 19.5% por debajo de un grado de presión importante, y el resto está básicamente sobreexplotado. El Valle de México es una de las zonas más sobreexplotadas, con un 141.4% de sobreexplotación. Eso quiere decir que tenemos que traer agua a Ciudad de México desde otras cuencas para poder abastecer el agua de toda la zona, y eso que estamos fundados sobre un lago. Siguiente, por favor. El agua como tal, una vez que se gasta, algunas se reusan, la mayoría se reusa, el 54% se reusa en la agricultura. La agricultura consume el 70% del agua, como vimos en el slide anterior. Eso significa que ahí hay un gran potencial de aprovechamiento y de mejora del tratamiento y del uso de agua. El agua que se utiliza, este 54%, se usa como un agua negra de alcantarillado, y eso tiene ciertos riesgos de salud bueno, pueden ser un problema a largo plazo. Y eso hace que sea poco realmente el agua, que tiene toda la calidad para poder utilizarse en todos los tipos de riego. Este 54% no puede utilizarse, por ejemplo, en riego de lechugas o de algunas plantas que son, digamos, bajas, sino solamente, en teoría, debería utilizarse para plantas de tallo. Lo ideal, evidentemente, cuando te comparas con países del primer mundo, es que el reuso de agua fuera de agua tratada, para poder eliminar sobre todo la carga bacteriológica. Entonces, digamos, aquí hay mucho por hacer, incluso con los 135 metros cúbicos por segundo de agua tratadas que se aprovechan, todavía nos falta un gran camino. Siguiente, por favor. Esta era, digamos, para ponernos en la situación actual. Y ya hablando un poquito de la empresa, siguiente por favor. Bueno, Tixa ya tiene muchos años haciendo esto. Empezó en plantas de tratamiento, ese es su fuerte. Ya lleva más de 30 años, ya ha construido más de 150 plantas. Su impacto ya es de 16 millones de habitantes a través de todas las plantas que ha construido, tanto municipales como industriales. Y de las plantas municipales, actualmente opera 7 plantas, ¿no? En un esquema de concesión de largo plazo, lo que genera un beneficio de saneamiento, pues en muchas cuencas del centro. De hecho, algunas plantas de algunas ciudades importantes del Bajío están operadas y construidas por Tixa, y hemos visto a lo largo de estos años, porque llevamos ya 20 años ahí, el mejoramiento de las cuencas una vez que se hace un tratamiento adecuado y una disposición del agua servida, de una manera adecuada.
Y si esto lo agregamos a la necesidad de las industrias de consumir agua, nada más hay que cerrar ahí y empezar a utilizar agua de segundo uso, ¿no? Es decir, darle una segunda vuelta al agua. Esa es un poquito la idea del reuso en términos generales, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas de las experiencias más importantes de la empresa, bueno, es el modelo para el suministro de agua a una termoeléctrica en Lerdo. Eso es una petar de 200 litros por segundo que recibe las aguas de toda la ciudad, les da tratamiento y la suministra para las torres de enfriamiento. La calidad de agua para los que nos dedicamos a esto, es bastante buena, sólidos suspendidos de menos de 5 y DBO de menos de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ves el agua a simple vista parecería un agua totalmente potable. Y ese es el agua que se utiliza para el enfriamiento. Petar de Tierra Negra, aquí estamos hablando ya de que se pueden usar 600 litros por segundo, que es un mundo de agua, y 400 se van a torre de enfriamiento y 200 se van a las calderas de presión de Pemex, pasando por las UDAs. Sin embargo, esta calidad de agua es todavía mayor. Esta calidad de agua es, en términos de parámetros, es similar a un agua potable, ¿no? Es decir, que el agua de la ciudad, después de haber sido usada, llegó finalmente a un agua potable. Evidentemente, por las normas, no puede utilizarse directamente para consumo humano, sin embargo, la calidad es totalmente equivalente y desde el punto de vista técnico no hay ninguna diferencia. Se pueden llegar a calidades todavía mayores. Normalmente esta es una calidad bastante buena y completa prácticamente cualquier necesidad de la industria. Y también tenemos experiencias en la industria donde hacemos este tipo de ciclos. Por ejemplo, este es de una industria cervecera en la que hacemos un tratamiento similar. En el que llegamos a un agua de reuso. La industria cervecera históricamente había tenido unos consumos de agua muy elevados. Mucha gente se quedó con esos valores, sin embargo, es una de las industrias que más esfuerzo han hecho por mejorar sus índices de consumo de agua, reduciéndolos de una manera bastante importante. Y estos sistemas son unos sistemas clave para lograr esto, ¿no? No solo la reducción del desperdicio, sino el reuso del agua que es tratada una vez que fue utilizada. Son plantas bastante grandes y bastante sofisticadas, sin embargo, se le permite al agua darle un segundo uso, ¿no? A este tipo de aguas. Eso genera un gran beneficio no solo en los KPIs de la empresa, sino en los costos, por ejemplo, de explotación o de disposición de agua, dependiendo dónde se encuentra la industria. Y esta es una de las industrias de ejemplo que ponemos, ¿no? Porque es una industria de alto consumo. Otras industrias de alto consumo de agua pues, son la industria papelera, por ejemplo, la industria de bebidas también tiene un consumo importante, eh, industria tequilera, entre otras, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hablemos un poquito ya esto es un poquito de lo que hemos hecho, pero hablemos de sostenibilidad ambiental y económica, ¿no? Las dos tienen que estar ligadas. Siguiente, por favor. Realmente, cuando hablamos de reuso, tenemos que pensar en términos de economía circular. Por ejemplo, en la industria papelera es muy típico que un agua que aún no está tratada, solamente de un primario, vaya y se utilice en disolver el papel de entrada, ¿no? El pulper que le dicen. Unos ciclos pueden apoyarse en otros ciclos, por ejemplo, en la industria azucarera en los ingenios es muy usual, ¿no? Que se utilicen los condensados para otros usos. El agua tratada, como les decía, para lavado, para riego de áreas verdes. Todos estos usos que no están directamente relacionados con el consumo del producto final, normalmente pueden ser sustituidos o bien por agua, a veces cruda, o por agua tratada, ¿no? Entonces, esos son los ciclos que normalmente uno empieza a ver porque son los más económicos de implementar. Eh, Básicamente necesitas ser un poquito riguroso con tu balance hidráulico y entender dónde hay un beneficio. Es algo similar que lo que sucede en las casas, ¿no? Uno puede reutilizar el agua al abrir el grifo y esperar a que salga caliente y utilizarla para regar las plantas. Este tipo de reuso está, digamos, a la mano de todos. Lo único que se necesita es voltear a ver dónde gasto agua y dónde puedo utilizarla para, evidentemente, el agua del sanitario no, pero por ejemplo el agua de lavado de manos también puede utilizarse para riego. El agua de lavado de ropas es
factible de su uso, también, dependiendo también la carga de contaminantes, pero también podría utilizarse para riego de algún tipo de áreas verdes en particular, no tanto de huertos, sino de otras. Ahí hay que identificar las corrientes y entender cuál es la calidad de una de ellas. Es un trabajo un poquito laborioso, sin embargo, vale la pena. Ahí con ese tipo de soluciones normalmente se pueden conseguir ahorros bastante importantes y se pagan solos en el largo plazo. Sobre todo que los costos del agua han ido incrementándose, sobre todo en las empresas que se quedaron atrapadas, digamos, dentro de la ciudad, con costos, por ejemplo, aguas en la Ciudad de México deben estar alrededor de los 85 pesos el metro cúbico. Eso te permite prácticamente hacer viable cualquier proyecto desde el punto de vista económico o cualquier estudio que te permita hacer estos reusos de agua. Luego hay que redistribuir. Se pueden redistribuir los costos haciendo proyectos de largo plazo donde tú a través de los ahorros pagues la inversión. Es decir, si te salen 80 pesos y tu inversión es grande, siempre podrás encontrar a alguien que te haga un leasing y puedas operar ese proyecto y los ahorros del agua y de otros subproductos te permitan pagar esa inversión. O sea, eso es una redistribución de los recursos y un mejoramiento del KPI y no necesitas descapitalizarse necesariamente, ¿no? Esto evidentemente depende de cada uno de los casos y de la calidad de agua, pero normalmente es factible en muchos casos. Evidentemente también hay un tema de reducción de los consumos de agua a través de las mejoras tecnológicas en tipos de despreados, en ciclos de recuperación. En todo eso hay un camino bastante importante que las industrias pueden recorrer para reducir sus consumos, de la misma manera que las personas pueden reducir esos consumos a través del uso intencional de agua, ¿no? No dejar la llave abierta mientras te cepillas y todas esas medidas que nos han enseñado desde pequeños se pueden implementar a gran escala en la industria, ajustándose evidentemente a donde tienen sus consumos. Otra de los pasos es pues manejar diferentes calidades, ¿no? Y reciclar, es decir, yo a lo mejor puedo utilizar esta agua, como les decía, por ejemplo, en la papelera, que no tiene la calidad ni siquiera para poderse descargar, pero no la necesito para poder disolver el papel, ¿no? A lo mejor el agua del lavado de manos no es tan pura como la inicial, pero la puedo utilizar para riego. Son diferentes calidades y hay que entender que no todo lo que necesita agua necesita una calidad de agua potable. Básicamente ese es el mensaje, ¿no? Y hay que identificar dónde puede utilizarse. Normalmente el industrial como tal tiene más conocimiento incluso que nosotros de dónde puede utilizar sus diferentes calidades de agua en diferentes servicios que tiene. Las calidades de agua básicamente se pueden distribuir en tres: el agua cruda, que es el agua no tratada, la que está tratada con norma 01 y la norma 03, que es la norma que rige el reuso de agua de forma indirecta, con contacto indirecto o con contacto directo. Y básicamente es muy similar a la norma 1, con una reducción aún mayor, sobre todo de DBO y de sólidos suspendidos, es decir, tiene que ser un poquito más tratada. Normalmente con un buen tratamiento 0,1 y un filtro pasas de 0,1 a 0,3. Eso es bastante, digamos, sencillo. Y la otra es recuperar los subproductos. El agua como tal tratada no solo es un subproducto que puede utilizarse como un agua de segunda vuelta, que es, digamos, el más sencillo y simple de entender. El agua ya tratada, pues la vuelvo a reutilizar en cualquier cosa que me permita usarla. Sino que también en el proceso de tratamiento de agua hay ciertos subproductos que tienen un valor en el mercado para su reuso. Por ejemplo, el biogás. El biogás es un subproducto de los efluentes altamente contaminados, sobre todo de carga orgánica, que se observa mucho en la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo. Y esa alta carga puede terminar transformándose en biogás. Ese biogás se puede transformar en energía eléctrica, se puede transformar en capacidad calorífica, reemplazando parte de tu consumo en calderas, y se puede utilizar incluso, se utiliza ya a través de la digestión en bolsas para cocinar, por ejemplo, ¿no? Ya hay algunas innovaciones al respecto, se llaman biobolsas, es por ejemplo la que me acuerdo, aunque hay varios proveedores donde puedes transformar
prácticamente estiércol y desechos en biogás para cocinar. Digamos, generando ahí un ahorro, ¿no? Y dándole sostenibilidad económica de largo plazo a estas soluciones. El biometano es la versión tratada y optimizada del biogás, en el cual separas todo el CO2 y te queda prácticamente gas metano, proveniente de una fuente totalmente renovable, y ese se puede utilizar para un sinnúmero de cosas, ¿no? Igual de generación eléctrica, pero también se puede utilizar como gas natural vehicular, reinyección en tomas domiciliarias, y ahí hay todo un mundo de proyectos importantes que están empezando en estos años sobre el reuso de biogás y biometano. Y finalmente los logos biológicos, que es básicamente como termina toda la contaminación, termina en un lodo que bien tratado y estabilizado es un excelente medio de remediación de suelo, sobre todo en los suelos tan erosionados que tenemos en México, por ejemplo en la zona norte, que son suelos muy salinos con muy bajo contenido orgánico. Este tipo de lodos, una vez que brincas el tabú de utilizarlos, son una fuente importante de nutrientes y de carbón porque están totalmente balanceados, ¿no? En términos de nutrientes y fuente de carbono. Entonces también tienen un valor importante que puede utilizarse. Sin embargo, hay que tener cuidado para que estén estabilizados y tengan una carga microbiológica que no te afecte o te vaya a contaminar tus productos agrícolas. Siguiente. Entonces, todo eso es reuso de agua. Finalmente, todo eso es aprovechar el agua y todo lo que tiene de una nueva manera, pensándolo no al final del tubo, sino como un subproducto que nos puede generar valor a las empresas y a toda la sociedad. Perdón, siguiente, por favor. Entonces, esos son los beneficios, digamos, ambientales que se tienen. Pues evidentemente reduces la contaminación y liberas agua. Entre más reuso de agua haya, hay menos consumo de agua de pozo y de aguas primarias, lo cual permite a más población acceder a una mejor calidad y cantidad de agua. Es por eso que el reuso debería de ser una política pública una política pública a implementarse para poder mejorar la calidad y el nivel de vida de los habitantes, ¿no? Es socialmente responsable. A la larga, esto permite también la limpieza de las cuencas. Actualmente, pues, todos sabemos el nivel de contaminación que tienen muchas de las cuencas que tenemos, porque básicamente se utilizan como medios, como drenaje, se utilizan como medios de transporte de agua cruda, sucia. Sin embargo, a la larga, a través del reuso y implementación de este tipo de soluciones, se puede ir poco a poco limpiando las cuencas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, la planta más vieja que tenemos es la de Morelia, y hemos visto el cambio importante de la calidad y del aspecto físico del lago de Cuitzeo a través de estos 20 años, ¿no? De 20 años acá, cómo ha cambiado, falta mucho por hacer, pero cómo se ha reducido la contaminación, ha regresado flora y fauna a la región, y todo el impacto positivo que tiene esto, ¿no? Eso mejora el nivel de vida y hay un impacto positivo, evidentemente, en el cambio climático, ¿no? Cuando hay subproductos se puede generar energía limpia, como bien decían, con todos los beneficios que esto puede tener. Ahora con la aparición de los CELS y antes con los bonos de carbono, esto es, digamos, una solución que también está dentro del marco de cosas que ofrecemos. Y evidentemente el mejoramiento de los suelos a través de los lodos biológicos que he mencionado. Siguiente, por favor. Entonces, una de las soluciones, desde el punto de vista ya económico, hablamos de sostenibilidad ambiental, hablando de sostenibilidad económica, son los modelos de negocio. Y el modelo de negocio BOMT, que es un modelo de leasing o de inversión, básicamente es muy simple. Si yo puedo generarte un beneficio, es decir, un valor agregado a través de un ahorro en el reuso de agua, o de cualquiera de sus subproductos, y ese beneficio económico de ese ahorro puede pagar, digamos, la inversión en un largo plazo, pues estamos del otro lado. Tenemos una solución económicamente viable para poder hacer una mejora en la calidad de vida y en la sostenibilidad y en los KPIs de las empresas de una manera, digamos, relativamente inmediata.
Sí, para eso se necesita que haya una serie de actores, compañías de ingeniería y construcción, y los usuarios finales si se pongan de acuerdo en este tipo de servicios. Es un servicio de largo plazo. Es un servicio que es prácticamente es un servicio de financiamiento del proyecto, el cual es pagado, digamos, a través de ese ahorro. Eso permite apalancar proyectos que generan un alto impacto en la sociedad. Como bien les decía, esto es una política social, pero también es es un negocio, si no, no hay manera de implementarlo y esto nos permite darle una solución rápida, necesitamos implementarlo rápidamente y este esquema, digamos, de negocio lo permite, ¿sí? Porque se puede considerar un servicio y se apalanca, ¿no? Si hay un flujo de caja que permita y que sea banqueable, pues entonces estamos del otro lado, como les decía. Y se puede considerar un servicio porque no es una inversión, lo cual tiene unas cargas fiscales diferentes y no requiere un desembolso de capital ni aprobaciones, digamos, de un, de un buro, porque estos proyectos compiten con todos los proyectos de eficiencia e inversión de las grandes corporaciones y muchas veces su tiempo de retorno es mayor. Entonces, una manera de hacerlo implementable al corto plazo es que este proyecto sea apalancado a través de un tercero que lo ofrece como un servicio, en este caso, por ejemplo, Tixa. Eh, y bueno, para que eso se logre se requiere una garantía sólida, que es básicamente lo que lo hace banqueable, y al final del periodo de ese activo incluso puede pasar a manos del cliente, ¿no? O a manos de la sociedad. En este caso es lo que pasa con las plantas, digamos, de tratamiento. Hay alguien que lo invierte, esa planta se va pagando a lo largo de su vida útil y finalmente termina en manos en este caso de las municipalidades, que son, digamos, los responsables, según la legislativa nacional, del saneamiento y el tratamiento de aguas, ¿no? Y bueno, ahí los esquemas son diferentes. Normalmente puede haber un esquema fijo y uno variable. El esquema fijo por la inversión y el variable por la operación, o bien una tarifa base y un consumo mínimo. Ambos, digamos, son modelos factibles y banqueables a largo plazo. Siguiente. Entonces, digamos, un poquito pensar fuera de la caja, pensar cómo una economía, un servicio de negocio, un modelo de negocio puede hacer un alto impacto, digamos, desde el punto de vista ecológico a través de este tipo de esquemas, ¿no? De inversión y operación de largo plazo y que pueden generar un beneficio. Esto tiene mucho sentido, sobre todo en industrias o comunidades o lugares donde el costo del agua es muy alto o donde la contaminación es muy alta y se pueden lograr muchos subproductos. Sí, esto es básicamente los dos casos donde es más rentable este tipo y más fácilmente aplicables este tipo de esquemas sostenibles financieramente, ¿no? Entonces vamos a pasar a algunos ejemplos de reuso muy rápidamente. Están un poquito orientados a la industria y a las comunidades y básicamente dicen, por ejemplo, si yo tuviera una empresa, una pequeña ciudad, ¿no? No sé, 100.000 habitantes, 200.000 habitantes que te produce 200 litros, bueno, ¿qué podrías hacer con ellos? Lo que puedes hacer primero es tratarlo, pero tratarlo como tal es seguir pensando nada más en el modelo lineal de compro, utilizo y desecho. Cuando empezamos a hablar de economía circular, este modelo es desecho, lo trato, genero un valor y entonces puedo producir, por ejemplo, con 200 litros, algo así como 193 litros por segundo de agua microfiltrada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo podría mandar eso a una torre de enfriamiento de una termoeléctrica, que normalmente habrá alguna industria más o menos cerca de una población de este tamaño, ¿no? Ya sea, pues, les digo, una termoeléctrica o alguna industria local o alguna refinería o cualquiera de estas, digamos, empresas que normalmente vemos como depredadores, pueden ser, digamos, el cliente para cerrar el círculo, ¿no? Es cambiar un poco el chip de esa manera, ¿no? Y, por ejemplo, si quisiéramos un poquito de más de calidad, más o menos podríamos producir entre 80 litros por segundo de esos 200 para torres y 75 para calderas, ¿no? Por ejemplo, pensando, digamos, en un balance más o menos normal. Eso nos daría más o menos estas calidades, que son calidades muy buenas, como les decía, las calidades, la calidad de agua microfiltrada prácticamente ya cumple con la norma 03 de reuso de agua y el tema de ultrafiltración y osmosis te da una calidad
prácticamente agua potable, ¿no? Incluso superior, incluso desalinizada, desionizada. Y esto pues te permite utilizarlo en este tipo, ¿no? Digamos, son ideas, digamos, para que ustedes digan, yo puedo tener esta necesidad, ¿cómo puedo implementar un sistema de reuso de agua que mejore un impacto en mi industria y en mi comunidad? Siguiente, por favor. Por ejemplo, si tuviéramos una ciudad más grande, por ejemplo, de 500 litros por segundo, a partir de estos, más o menos 300, 400, 500, yo incluso ya puedo generar hasta biogás. Entonces, yo puedo hacer que mi planta o que mi proyecto de tratamiento sea casi autosustentable, es decir, que produzca casi toda su energía y de esa manera yo tenga un beneficio económico de largo plazo y pueda tener un mejor modelo de negocio. Y si además de eso trato el agua y también genero, no sé, un agua microfiltrada, también la podré vender y eso me permitirá al organismo, por ejemplo, si fuera un organismo operador, le permitirá tener unas finanzas mucho más sanas y podrá, digamos, librarse un poquito de las presiones de las asignaciones presupuestales federales, ¿no? Ya que tiene su propio ingreso a través de esta venta hacia estas industrias, ¿no? Es un modelo que se ha implementado ya en México a gran escala, por ejemplo en Monterrey, donde tienen una línea morada, se llama, bastante grande e importante, donde pueden limitar a que todos los industriales o la gran mayoría de industriales utilicen agua de reuso. Hay otras ciudades donde ya se está implementando, hay corredores industriales donde se está implementando y de esa manera le estamos dando una segunda vuelta al agua. El industrial le sale más barata el agua, el municipio recauda más por esa agua porque es mucho más cara que el agua tratada. El agua tratada tiene un precio muy bajo, pero el agua de reuso tiene un poquito el precio un poquito más menor que el de pozo, entonces ahí hay un gap importante que puede ser viable estos proyectos. Y todos ganan, digamos, en el proyecto. La sociedad gana, la empresa gana, el municipio gana. Y la sostenibilidad gana, evidentemente. Siguiente, por favor. Si ya nos vamos a un modelo un poquito más sofisticado, por ejemplo, en una industria muy contaminante, es decir, con una alta carga orgánica, normalmente son un problema enorme en México si no tienen un tratamiento. Bueno, pues ahí podemos tener todavía más beneficios. Por ejemplo, podemos tener el beneficio de hacer un tratamiento primario quizá, y si mi calidad es suficientemente buena, reutilizarlo internamente. Pero además puede ser que mi tratamiento secundario me genere biogás, y de ahí puede ser que yo genere vapor o energía eléctrica. Y esa energía a lo mejor me sobra, y a lo mejor es suficiente incluso para reducir mi cantidad de lodos y secarlo. Y entonces reducir mis costos de deposición. Pero también puede ser que incluso pueda reutilizar toda esa agua ya tratada, una gran parte, y regresarla a mi industria. Y entonces lo que yo tenía como un agua de reposición, inicialmente como un agua de pozo, la migro y empiezo a utilizar agua tratada de una planta cercana. Entonces reduje todavía más mi huella hídrica. Y entonces, si puedo todavía recuperar más agua a través de un sistema de recuperación de agua, como una ultrafiltración o una osmosis inversa, pues termino descargando un chorrito, digamos. O sea, es prácticamente un chorrito en toda la extensión de la palabra y prácticamente no consumo agua de pozo. Soy una industria prácticamente con cero huella hídrica porque utilizo agua de segundo uso, porque reuso internamente, porque rechazo prácticamente el mínimo y recupero el máximo que puedo a través de todos mis circuitos, ¿no? Eh, digamos, es lo ideal. Esto es a donde están avanzando las empresas que más le han invertido a esto y están bastante cerca de llegar a esto. De hecho, ya hay empresas que tienen descarga líquido cero. Por ejemplo, es un concepto que básicamente dice recupero toda mi agua y lo que sale no es agua, es sólido. Son, digamos, el sueño de reuso de agua, ¿no? En reducir al 100% tu descarga. Entonces, solo metes lo poco que necesitas, ¿no? Y aún así, puede ser que todavía tengan oportunidad en hacer ciclos de recuperación interna. Digamos, es hacia donde se está moviendo el mercado en la industria, ¿no? Ya hay proyectos de este tipo y son bastante exitosos. De hecho, por ahí aparecen, en un par de documentales que vi, aparecen un par de casos de éxito de esto. Siguiente. Y bueno, los últimos dos ejemplos son básicamente lo mismo, pero intentándolo ahora no solo buscar la sustentabilidad económica, ambiental, sino la económica. Es decir,
Por ejemplo, si yo tuviera una necesidad y entonces quisiera llegar a esto, pero no me alcanza, pero tengo un gran costo que me permitiría estar pagando una inversión a largo plazo, bueno, entonces siempre se puede hacer un esquema como este. Es decir, que a través de los ahorros del uso de agua, de la disposición de agua o de la disposición de lodos o multas que actualmente tengo, bueno, poner todo en esa bolsa y decir, tengo esto, ¿para qué me alcanza? ¿Me alcanza para tener una solución sustentable? Puede ser que sí. Y entonces lo que se hace es una planta, una inversión, en este caso la hace Tixa, y esta inversión, pues es una inversión de una planta de tratamiento completa, ¿no? Pero que te genera un reuso y por lo tanto te genera esos beneficios que te permiten pagarlo. Esto se hace a través de un esquema BOMT, donde todo el dinero va a través de un fideicomiso. Digamos, es bastante derecho, en ese sentido es un modelo financiero bastante estándar, donde ese dinero pues, se paga, se cae en un fideicomiso, el fideicomiso paga las partes y todos, el fideicomiso, digo, paga las partes, me refiero a TICSA y al banco que apalanca la inversión, ya hay una garantía de pago, ¿no? De esa contraprestación. Y de esta manera se hace sustentable el proyecto, ¿no? La garantía de pago es necesaria por temas de bancabilidad. Evidentemente, si no hay una garantía líquida que garantice los flujos futuros, pues difícilmente va a ser banqueable, no solamente bajo la palabra. Pero de todas maneras, esto es bastante, como les decía, bastante estándar y está bastante caminado en el mundo, no necesariamente en el mundo del reuso, aunque ya tenemos casos donde esta es un esquema que utilizamos ya con éxito. Hay un caso de una planta aquí en Ciudad de México donde está bajo este esquema y todos los días genera beneficios para el cliente. Y mejorándole sus KPIs y teniendo ahorros de agua y teniendo un costo menor, digamos, como costo operativo que el que tendrías si no tuvieras este sistema. Eh, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sería la siguiente lámina, en donde la planta no es nueva, sino que la planta es existente. La planta existe y esa planta se transforma en una planta que te puede generar beneficios, ¿no? Es decir, hacemos una rehabilitación y pues una planta plus, ¿no? Una planta incrementada, donde ahora puedes incluso tener algunos, y eso dependerá de cada caso, pero no podrás no tener no solo ahorros en el reuso, sino tener ahorros por multas que te evitas, pero también por gas o por calor o por energía eléctrica o por subproductos como la biomasa anaerobia que tiene su producto, que tiene un precio en el mercado. Entonces ahí hay un sinnúmero de alternativas que pueden aparecer. Eh, donde esta planta, que el día de hoy era un dolor de cabeza, se puede transformar en un componente clave de tu operación día a día, generándote el agua que necesitas, reduciendo tus KPIs, reduciendo tus costos operativos, generándote biogás y todo eso, digamos, a través de un servicio que pagas mensualmente, ¿no? Entonces es pensar también fuera de la caja, ponernos todos los involucrados a poner, digamos, todos nuestro granito de arena para encontrar una solución sustentable, ambiental y económicamente para este problema del agua que tenemos el día de hoy. Siguiente. Hicimos, por ejemplo, esta es una comparativa de un caso particular que no puedo decir, pero por ejemplo hicimos una comparativa de un proceso lineal, que es lo trato, lo gasto lo que sea en tratarlo y lo descargo. Y otro, le invierto un poquito más, lo trato, pero lo reuso, ¿no? Entonces, en CAPEX normalmente es un proyecto más caro, sin embargo, en costos operativos se empieza a reducir, por ejemplo, fuentes externas de agua las eliminas por completo, en este caso lo eliminamos por completo, los rechazos los eliminamos por completo, y la energía eléctrica en este caso se mantenía igual, aunque muchas veces puede bajar, por ejemplo, si tienes generación de energía eléctrica, y en este caso pues daba un valor presente neto, incluso con la inversión menor para todo el largo plazo de la empresa, ¿no? Entonces estos son los tipos de análisis que hacemos para la industria y en el cual planteamos soluciones sustentables desde el punto de vista ambiental y económico a largo plazo para el cliente. Siguiente, por favor. Y bueno, básicamente les dejamos nuestra propuesta de valores. Hablar de reuso realmente es hablar de encontrar nuevas maneras de aprovechar
lo que tenemos y hacer las cosas, utilizar las cosas que tenemos de una manera diferente para generarle valor. En ese sentido, el reuso es prácticamente innovación. Y en ese sentido, digamos, ponemos a su disposición, pues, estos 30 años que tenemos de experiencia, nuestro conocimiento en tecnología, en sistemas automatizados para que esto tampoco requiera un ejército de operadores, buscando siempre tener el menor valor presente neto, bajando costos de operación y mantenimiento, teniendo sistemas seguros, porque hay cosas como el biogás que necesitan sus sistemas particulares de seguridad, y dándole rentabilidad a largo plazo a los proyectos a través de estos esquemas BOMT, ¿no? Es un poquito un vistazo de lo que hay en la industria del reuso en este momento y algunas ideas que para que a ustedes se les prenda la espinita y empiecen a explorar y hacer pruebas en donde estén, en su casa o en la industria donde están, para ir encontrando nuevas maneras de reusar el agua. Muchas gracias a todos. Mi segunda duda es con respecto al reuso de agua. Yo soy español, creo que se nota. Sí. Aquí en Europa sí sé que una de las opciones para el reuso de agua es la recarga de acuíferos. En casos Sí. de intrusión marina, por ejemplo, o en casos de que, bueno, de pérdida, digamos, de recursos de agua subterránea. No sé si allí en México o si directamente TICSA tiene algún proyecto o trabaja de alguna manera con eso. Sí, de hecho, el último proyecto que hicimos en una planta de un cliente, justamente la calidad que llegamos después de todo esto, aquí se llama norma 127, que es la calidad de agua potable, llegamos a ese nivel, pero evidentemente no se puede consumir directo. Entonces, justamente lo que hace esta planta es reinyección al manto acuífero. De esta manera, ellos más o menos pueden reinyectar un 40%, creo, del efluente que tienen. Es decir, tienen un efluente súper contaminado, digo, hablando de contaminación, es más o menos unas 10 veces más contaminado que el agua sanitaria, y terminas con un agua potable y esa agua se reinyecta. Entonces, eso es factible y lo estamos haciendo aquí. Digamos, ese es un nivel ya de reuso algo elevado. Normalmente hay muchos beneficios antes de eso, ¿no? Poderlo reusar internamente, poder mejorar tus ciclos, cosas así suelen ser puntos intermedios antes de llegar a la reinyección del manto acuífero, pero es totalmente factible, como te decía. Vale, qué bueno. Pues muchísimas gracias. No, de nada. Pregunta Betsabe. A ver, ¿En Betsabe, TICSA se ha pensado en construir plantas desalinizadoras de agua de mar? Sí, es uno de nuestros productos. Digamos, es una tecnología que para todos los que no están digamos, en el sector de agua, se cree todavía que es como muy, muy, muy cara, demasiado cara para implementarse. Sin embargo, cada vez más, o sea, hay más y más hoteles, por ejemplo, en México, en Cancún o en Los Cabos, o estos grandes desarrollos que desalan su propia agua de mar como fuente inicial de agua potable, ¿no? Eso es totalmente factible, es un sistema ya muy, muy utilizado, pues en el mundo del agua, ¿no? Israel tiene innumerables, digamos, instalaciones de este tipo. TICSA, bueno, EPM, que es la empresa, el holding de TICSA, tiene una gran planta de estas, de hecho, no sé si es la más grande, creo que es la más grande de Sudamérica, la de aguas de Antofagasta en Chile, que está ahí junto al desierto de Atacama, si no mal recuerdo, y tiene una gran producción de agua desalinizada. Ahí, digamos, hay un tema todavía importante de aprovechar, y es que normalmente es más caro desalar agua que tratar agua negra y volverla otra vez potable, ¿no? Entonces es un brinco de tabú que todavía hace falta darle a la sociedad para darle dos vueltas, digamos, al menos al agua, una vez desalinizada y una vez tratada, y mejorar, digamos, la eficiencia global. Pero sí, TICSA hace, perdón, ya me alargué, pero sí TICSA hace plantas desalinizadoras de agua de mar, ¿no? Y normalmente pues va a depender de la localidad. Evidentemente, desalar agua para traer a la Ciudad de México es una locura, ¿no? Desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, económico, ecológico, todo, ¿no? Normalmente buscamos en cada una de las soluciones que hacemos hacer un traje a la medida, dependiendo de las características del agua, dependiendo de su ubicación, en este caso si está de un lado de mar, o si está en una zona de estrés hídrico, o si está en una zona de, no sé, de mucho calor, o si está en una zona demasiado alta,
nos vamos ajustando a cada uno de los proyectos para dar una solución más sustentable. Muy bien. Parece que no hay otra pregunta, ¿verdad? Y les agradecemos muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado. Hay muchas felicitaciones y bueno, pues también les vamos a invitar, por supuesto, a asociarse a la Cámara de Comercio México-Colombia para que ustedes también puedan compartirnos, por favor, qué hacen sus empresas y bueno, para que sigamos activando la economía. Muchas gracias a Ana Isabel Rendón. Dice que estuvo muy bien, muy buena la presentación. Y bueno, pues que tengan excelente tarde todos. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego y gracias. Gracias, ingeniero.